Hola amigos, bienvenidos a mi videoblog y en esta ocasión pues quiero compartir este videoblog por las razones que siempre las he estado compartiendo, que es precisamente el, digamos, sentirnos acompañados unos con otros en esta labor de Cristo, que pues es difícil, no es fácil y que a la vez requiere de alguna manera una entrega a nuestro Señor Dios. Y bueno, antes de empezar con este videoblog, al que titulo que ya las cosas no serán lo mismo, y del cual les he venido hablando a ustedes anteriormente en muchos de mis videoblogs anteriores, pues una vez más pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude en lo que voy a hablar con ustedes, puesto que, pues vamos a decir, los ataques por la situación que sea, que ahorita todavía no la comprendo, pero que me han sucedido tanto en Facebook como en YouTube, donde precisamente estas empresas videovisuales pues tienen un control muy grande sobre las opiniones en esta tierra, en este mundo, y pues controlan las cosas que ellos quieren que se difundan y las cosas que no. Y muchas veces cuando uno transmite vía en vivo, es mucho más fácil, digamos, uh, para estas gentes que se encargan de monitorear, ¿verdad? Lo que están hablando ciertas personas, censurarles. Les voy a hablar un poco más al respecto de esta censura que se está dando y de la razón del por qué. Les voy a hablar también o dar una pequeña explicación del por qué existen tantos disturbios ahorita en la Tierra de tipo social y claramente hablando pues tanto de la Iglesia Católica como de nuestras propias vidas, pero hablando incluso sobre la solución. Y la solución es tan sencilla, amigos, que no se imaginan que es tan sencilla es. O bueno, a lo mejor muchos de ustedes sí se imaginan qué tan sencillo es. Pero bueno, antes de empezar, quiero encomendarme al Señor y que el Espíritu Santo me encomiende para lo que voy a hablar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pésame, Señor, por los pecados que he cometido. Pésame, Señor, porque siendo tú tan bueno y misericordioso, he pecado contra ti. Antes quisiera no haber pecado que verte fallado de esta manera. Pésame pues, Señor, me amparo a ti. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que espero intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Viva Cristo Rey y María Santísima, reinen en nuestros corazones. Pues bueno, amigos, antes de continuar, hay dos libros que si deben ustedes tener en su casa como buenos católicos, y si fuese lo único que pudieran tener en sus casas y que pudieran leer, es por supuesto el Catecismo de la Iglesia Católica y a la vez la Santa Biblia. Ya les he hablado a ustedes que de esta situación que está sucediendo hoy en este mundo moderno se llama la censura. Y la censura viene de muchas maneras. Una de ellas es reinterpretando la verdad y la otra es modificando la verdad. ¿Qué significa eso? Que tanto en la iglesia como en las cuestiones del mundo, la censura que viene del maligno, tratando de trigiversar la verdad, y de eso ya hemos hablado en otros de mis videoblogs, donde les avisaba que lo bueno sería visto como malo y lo malo sería puesto como si fuese una virtud. Y bueno, cuando hablamos del catecismo de la Iglesia Católica, es importante recuperar los escritos católicos. Y muchos de esos escritos se encuentran en su plenitud de catolicidad de antes del Segundo Concilio Vaticano. Este catecismo, que es el de la más, vamos a decir, de la nueva imprenta, no sé cómo decirle, de la generación más nueva, por así decirlo, de esta imprenta, que es el catecismo dice completo y actualizado, pues de alguna manera aún guarda todavía una esencia de lo que fue el catecismo que nos hablaba en el Segundo Concilio Vaticano. Es un poco más, un poquito más distinto, pero aún guarda la esencia de lo que se necesita. Ahora, cuando hablamos de la Santa Biblia también en muchas iglesias cristianas se ha adulterado y se ha adulterado bastante, desde quitándole libros de la Santa Biblia, como también adulterando, cambiando ciertas palabras
para que acomoden con su propaganda, que es una propaganda de censura, porque censuran la verdad. Y recordemos que es necesario aprender la verdad. Es necesario porque incluso nuestro Señor Jesucristo nos dice que por sus frutos les conoceréis. Y para poder conocer los frutos hay que saber de la palabra del Señor y del magisterio de la Iglesia, porque durante siglos el magisterio ha luchado por mantenerse fiel no solamente a la palabra del Señor, sino a la obra del Señor, a la que la voluntad del Espíritu Santo todos los días nos acompaña. Pero no es sino esta censura que viene del maligno, y ahorita les voy a hablar más sobre esta censura y el escape de los demonios y todas estas cosas antisociales, antiorden que estamos viendo en el mundo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Pero el avisarles que estas cosas que vemos de todos los días, las Biblias, los catecismos, van a ser adulterados. No se podrán reconocer esas Biblias de un futuro a las de hoy. Y esas disque Biblias, porque Biblia significa libros o libro, van a ser totalmente modificadas de forma de que la gente va a perder conciencia de la verdad. Lo malo será visto como bueno y lo bueno será visto como malo. Es por eso que es necesario que desde estos días, nos reforcemos en la verdad y la enseñemos a quienes tanto y podamos. Porque muchos de nosotros experimentaremos que muchos de nuestros seres queridos se van a perder entre la penumbre de la censura y de la mentira. Es por eso que es importante que seamos luz, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder ser luz? No por nuestra propia voluntad, sino porque hablamos de la palabra del Señor sin adulterarla, sin tomarla de forma de que nos convenga y sin mentir. Porque esto es importante, amigos. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Pero aún y a pesar de que somos pecadores, tenemos que enseñar la verdad siempre, siempre. Porque la verdad, como ya todo el mundo dice, nos hará libre, pero la verdad es Cristo nuestro Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Pues bueno, amigos, la censura es algo que hoy estamos sufriendo muchos que queremos seguir al Señor, especialmente los más comprometidos. Y yo no me puedo considerar ni comparar con los que están sufriendo en estos momentos en el mundo, porque esto es a nivel mundial, que son líderes en la iglesia y que buscan ser y seguir siendo fieles a su consagración en el sacerdocio, a su consagración en el matrimonio con el Señor, donde no solamente tienen que lidiar con la censura del mundo, sino que también tienen que lidiar con el hecho de tanta gente que hoy aborrece la verdad. Y aparte de eso, tienen que, obviamente, administrar los sacramentos de nuestro Señor Jesucristo, los 7 sacramentos que Él nos dejó. Tienen que enseñar la palabra y aparte tienen que ser ejemplo, tienen que ser un altus Christus. Todo esto envuelve lo que se llama la voluntad. Para que un sacramento sea válido, tiene que haber la voluntad de todos, en ese sentido, en todos, de que ese sacramento se quiera y se ame y se quiera recibir. Cuando la voluntad falta, tanto en el sacerdote como en aquel que viene a pedir ese sacramento y lo hace solo por, no sé, por cuestión social o porque cuestión cultural, pero no lo está haciendo por convicción, porque cree en el Señor, pues pidamos al Señor que eventualmente esa persona entre en sus 5 sentidos y que pues comprenda la importancia de los sacramentos. Pues bueno, amigos, les hablo pues de que es importante que cuando ustedes chequen sus Biblias, cuando ustedes vean sus Biblias, para que se den cuenta de que si esa Biblia es buena o no, es simplemente ir a Génesis 3:15, donde nos habla de que nuestra Madre Santísima aplastará la cabeza de la serpiente. Si en vez de decir ella, dice él, ¿verdad? Está incorrecta la Biblia. Y de ahí ya nos podemos empezar a dar cuenta que va a haber muchos errores. La otra cosa es que si cambian Corintios, ¿verdad? Vamos a ver que hay muchas cosas que se quieren deshacer. Las gentes que se han censurado las Biblias nuevas quieren deshacerse de varios libros que están en la Biblia
para que contribuya a su labor de censura, a su labor de la maldad. Entonces, es necesario que nos formemos en la palabra del Señor, y para poderlo hacerlo hay que leer la Santa Escritura, el magisterio de la Iglesia, y seguir el buen ejemplo de aquellos sacerdotes que buscan que sus feligreses, que las ovejas, sigan al Señor. Y yo pues recomiendo libros de antes del Segundo Concilio Vaticano. ¿Por qué? Porque es lo más fiel a lo que es el catolicismo. Bueno, amigos, hoy pues les quiero hablar sobre la censura y sobre las acechanzas del demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Pero el hecho de que ya nada va a ser igual, estamos teniendo tiempos de tribulación, y el hecho de que la censura en sí es el hecho de que todo lo bueno será visto como malo y se va a perseguir y se va a castigar, y todo lo malo se va a alzar como si fuese virtud. Todo esto ya está sucediendo y siempre ha sucedido desde el principio de la historia del hombre, y definitivamente que los tiempos pues han cambiado. Ha habido tiempos donde la maldad es más que la bondad, y que donde la bondad es más que la maldad, y así sucesivamente. Pero en todas estas épocas históricas que nos habla la Biblia al respecto, cuando la maldad pues es más grande que la bondad, Dios no deja eso así por así, pone remedios, y esos remedios tienen que ver con el castigo. Yo les había hablado que este virus del coronavirus ha venido a combatir dos grandes pecados en la humanidad, que es la avaricia, obviamente, y el orgullo. La avaricia y el orgullo. La avaricia ya viene corriendo desde hace mucho tiempo. Y el orgullo, pues, ha venido surgiendo con más fuerza en estos últimos días. A tal punto que es precisamente el orgullo, el que conocen ustedes, que le llaman el orgullo, ¿no? Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Que ha tomado parte en las mentes de muchas personas alrededor del mundo. Y parte de los frutos, por así decirlo, de la maldad, es la censura, ¿verdad? Y ¿cómo se ve esto reflejado? Se ve en el hecho de que hay muchos demonios atormentando a muchas personas, y hay muchos demonios que están causando conflictos en las mentes de las personas. Hay muchos demonios que están causando el desorden. Por lo tanto, Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Pues bueno, la realidad es que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Tan difíciles que algunos se les están viendo de cuadritos, como decimos en México. Lo están viendo muy difícil. Está esto siendo reflejado en el hecho de que este virus, que es un castigo divino, como ya lo he dicho muchas veces antes, que no es porque Dios nos quiera castigar, sino por el hecho de que el mundo, el ser humano, se ha apartado de la gracia del Señor. Y al apartarse de la gracia del Señor, pues sus bendiciones, uno las rechaza. Y al rechazar sus bendiciones, pues uno queda a la merced de la maldad. ¿Qué te protege si ni siquiera haces una oración al Señor? Ni siquiera te acuerdas de tu ángel guardián. Ni siquiera te acuerdas de las gracias que ya nuestro Dios te regaló en los 7 sacramentos, o por lo menos en los sacramentos que te tocan a ti, dependiendo de tu misión en la vida. Pues les digo, este virus es castigo divino, y es castigo porque nos hemos alejado de la gracia del Señor, pero ha venido a combatir, si lo vemos desde la otra perspectiva de que cuál es el bien de todo esto, es que ha venido a combatir el orgullo y la avaricia. Ustedes ya se han dado cuenta que hay mucha gente avariciosa que solo le importa el dinero, el dinero, el dinero y el dinero, y no importa quiénes sean. Pueden ser desde los más políticos corruptos hasta los más religiosos más santos. De tal manera que todos somos orgullosos, y todos tenemos a un nivel u otro un nivel de orgullo, un nivel de avaricia. Algunos podríamos decir es algo sano, porque Dios no quiere nada malo para los hombres, pero al buscar
el bienestar propio, la avaricia, el yo, muchas veces se hace daño a otras personas en nuestra sociedad, incluyendo a aquellos que más lo necesitan, aún sin querer hacer ningún mal, pero que son dañadas precisamente por el orgullo. Por esta razón es que se han visto estos cambios económicos tan grandes, porque estos cambios económicos tan grandes debido a este virus, lo que van a traer es un reajuste de valores, ¿verdad? Un reajuste de valores. Y si estuviéramos en una época donde no existieran las acechanzas de los demonios como hoy las encontramos, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Pues serían otros tiempos, donde la gente rectificara sus caminos y buscara el servir al prójimo, y buscara hacer la bondad a todos como Cristo nos enseñó, como ha sido en otras épocas. Pero hoy en día es distinto. Dios nuestro Señor ha permitido como castigo por las avaricias y el orgullo de los hombres, cuando digo hombres me refiero al hombre y la mujer, y hay en estos momentos un desate, es decir, hay muchísimos demonios, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprende el demonio pronto, por favor, esparcidos por el mundo, confundiendo las mentes o convenciendo a las gentes o dándoles tentaciones de cosas que no deberían de estar haciendo, mas sin embargo están sucediendo debido a las influencias de estos malignos. En otro video yo les había comentado el hecho de que a partir de lo que fue aquel acto hechicero, aquel acto de hechicería que sucedió en la iglesia de Notre Dame, allá en Francia, cuando se incendió precisamente esta catedral de Notre Dame, esta iglesia tan famosa en Francia, que ahí se había cometido un acto no solo barbarie y de terrorismo, sino que todo esto llevaba un entorno satánico. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Donde se desataba precisamente a un demonio que se llama Asmodeus, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Ese maligno, pues, ha desatado una serie de dificultades en todo el mundo que hoy pareciera que no puede uno con ello. Es tan difícil, amigos, esto, que esto es un demonio muy fuerte. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio pronto, por favor. Este enemigo del Señor ha sido desatado y anda haciendo desastres por todo el mundo, convenciendo las mentes de los hombres y las mujeres débiles. Y les digo débiles porque no creen en Dios, no, mucho menos van a creer en Cristo, mucho menos van a creer en el Espíritu Santo. Hay tanta gente que niega la Santísima Trinidad y hay tanta gente que niega incluso que exista algún Dios y todas esas cosas. El mundo está perdido, por lo menos muchas gentes. Cuando hablo en general, me refiero no al mundo. Cuando hablo el hombre, también me refiero al mundo. Pero nosotros no somos de este mundo, sino que estamos aquí precisamente con un objetivo de llegar al cielo y llevarnos a cuantos podamos al cielo, conforme podamos. Pues bueno, estos demonios, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Dios reprenda al demonio pronto, por favor, esparcidos por el mundo. Y como nos decía San Pablo, nosotros no luchamos contra enemigos de cuerpo y sangre, sino contra espíritus que se encuentran en las alturas. Y es precisamente lo que hoy nos encontramos. ¿No me lo creen? Simplemente vean a su alrededor y se van a dar cuenta de tanta dificultad que está pasando y no nos alcanzarían cuadernos y cuadernos para describir las atrocidades que suceden todos y cada uno de estos días en nuestras vidas, que han venido sucediendo, pero que hoy los vemos magnificados a través de los medios de comunicación, que lo único que buscan, pareciese, es aterrorizar al mundo y dejarte saber cómo tú te encuentras a la merced de otros hombres que van a decidir por ti, que van a controlar tu mente, van a controlar todo lo que tú haces, y de tal manera que no tienes otra opción sino que hacer lo que ellos te digan, que es parte de lo que llamamos es la marca de la bestia. Pero no tiene nada que ver con el 666. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Por lo menos como muchos lo piensan ahora de tipo Hollywood. Porque no tiene nada que ver con eso que Hollywood te ha enseñado. Nada de lo que ellos... Es tan simple y sencillo y más obvio
que lo que te quieren hacer pensar en los programas de televisión o películas de Hollywood o shows. No me importa si sean católicos, cristianos, protestantes, lo que sea. Todos, de alguna manera, les he dicho, sufren del orgullo y de la avaricia. Y por tal de recibir dinero son capaces de hasta vender a sus abuelas. Todos tenemos esa tentación. Tenemos que ser fuertes. Pero les digo, toda esta tergiversación hoy la vemos manifestada en gente que ha sido manipulada por estas entes que andan en el cielo. Entes, porque así les llama San Pablo. O demonios que andan por las alturas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio pronto, por favor. Y es precisamente ese caos, ¿okay?, que se está ocasionando. Y de hecho el caos es de un dios griego, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Que era un dios de la maldad. Pues es uno de esos demonios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio pronto, por favor. Porque así como nuestro Señor Dios tiene arcángeles y varios rangos, militarmente hablando, de ángeles, igualmente los enemigos del Señor, puesto que fueron 3/4 del cielo que se rebelaron en contra de la voluntad del Señor, porque no quisieron servir al hombre tal como se lo podía el Señor. Y recuerden que el hombre es más que un ángel. Aunque Dios nos ama tanto y nos quiere tanto, que al enemigo le dio mucho celo, al enemigo le dio mucho coraje, le dio mucho orgullo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Pues esas son las dificultades a las que nos encontramos hoy. Y uno de estos, pues es la situación de esta pandemia del coronavirus, del COVID-19. No sin mencionarles que ya hemos experimentado muchas dificultades a través del tiempo. Ha habido mucha gente que las ha padecido, que ha perdido su vida, que ha perdido sus familiares, ha sufrido, que han sufrido mucho. Pero muy pocos se han puesto a pensar en la misericordia y en la voluntad del Señor. Pero hay quienes sí, ¿verdad? Pero las cosas vienen más difíciles aún. Esto no es nada comparado, y ya se los decía antes, hace muchos meses, que estas cosas se iban a poner más difíciles, que el comunismo había entrado en muchas naciones, que el comunismo se encontraba rampante y que el demonio, el dragón, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Dios reprenda al demonio pronto, por favor, extendía sus garras por muchos países, y yo les daba una lista de aquellos países, incluyendo aquellos que conocemos importantes de habla hispana, pero que se iba a, vamos a decir, a desparramar por todo el mundo conforme pasaran los años. ¿Por qué? Porque se encuentra ya pronto el día en que regresará nuestro Señor. Entonces le queda muy poco tiempo y trata el enemigo de hacer lo más que pueda, hacer el más daño que pueda y llevarse a cuantos pueda a la muerte. Porque la muerte se produce cuando uno no se arrepiente de sus pecados, y para analizar cuáles son nuestros pecados simplemente hay que revisar la voluntad del Señor y cuáles son sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos nuevos que nos da el Señor es que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Y cómo vamos a saber cómo Él nos amó si no sabemos de su santa palabra? Hay que repasarla, es importante. Entonces, eso es uno de los temas pues que quería yo comentarles, de que ya nada va a ser igual. No va a ser igual. Las cosas van de mal en peor y vamos a tener otras dificultades difíciles. Entre ellas, y ya lo sabemos, guerras. ¿Qué tipo de guerras? Económicas, sociales, ¿eh? de mente, de conciencia. Y la guerra más difícil será aquella que van a vivir nuestros corazones. Porque tenemos que hacer una decisión. ¿A quién vamos a seguir? ¿Al hombre que está junto con el enemigo o al hombre que quiere hacer la voluntad del Señor que está con Cristo? Eso es importante. ¿A quién va a seguir cada uno de nosotros? ¿A Cristo o al enemigo? Y muchas veces a estos enemigos, demonios que andan esparcidos por las alturas, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Lo encontramos incluso hasta en medios de comunicación como estos. No todo el mundo está dispuesto a oír a alguien hablar sobre estos temas. Por lo tanto, no todo el mundo se va a enterar de esto y a muchos los va a agarrar desprevenidos. Por ahí tengo otro video aquí en mi canal de YouTube o en Facebook donde hablo acerca de que veremos la cruz del martirio. Esta cruz del martirio es una cruz roja de sangre
una cruz roja que pareciese que es de sangre en el firmamento, que todos veremos. Y cuando eso suceda es que ya el juicio de nuestro Señor Dios está sobre nosotros. La gente buscará confesión. La gente se dará cuenta que es la Iglesia Católica, la fundada por nuestro Señor Jesucristo, la verdad. Y que la gente correrá, pero ya no va a haber sacerdotes. ¿Por qué? Porque se van a censurar las iglesias, se van a censurar los sacerdotes, se les va a martirizar. Cuando me llamo de censura, me refiero al martirio. ¿Cómo será este martirio? A muchos al principio los van a querer censurar, es decir, taparle la boca, convencerlos de que no prediquen la palabra del Señor. Aquellos que continúen, se les va a castigar con encarcelarlos porque están haciendo mal, están diciendo cosas que a pesar que son la verdad, les molesta a los demonios oír. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. De tal manera que los encarcelarán. De tal manera que se harán cambios a las leyes tan increíbles, donde cortar la lengua a alguien, cortarle el brazo a alguien, decapitarlo o incluso mandarlo a la hoguera, serán cosa de todos los días. Esto es difícil. Nosotros no pensamos que vamos a volver a esas épocas barbaries y en verdad que vamos para allá, más pronto que tarde. De tal manera que muchos van a ser muertos, muchos serán censurados, muchos caerán en esta censura y se cambiarán al bando de la maldad. Y por mucho tiempo estarán anonadados con esto, anegenizados con todo esto. Y si no fuese porque Dios quiere salvar a cuantos pueda y quiere darnos tantas oportunidades como sea posible, y que Él haga, pues, gracias a su misericordia, el favor de despertar las conciencias de muchos y de darse cuenta del gran error en el que están, muchos se perderían, sino que todos nos podríamos perder. Es por eso que demos gracias al Señor, que es bueno y misericordioso, y nos da la oportunidad todos los días cuando despertamos, no solo de dar gracias por este día, sino dar gracias por su voluntad, y porque en el plan de Él está que cada uno de nosotros sigamos vivos y tratemos una vez más de adorarle, de servirle y de dar nuestro mejor ejemplo a nuestros hermanos, amigos, parientes, familiares y conocidos y hasta nuestros enemigos. ¿Por qué la importancia de ser un altus Christus? La importancia de tratar de ser como Cristo es precisamente porque no es que seamos como Cristo, no es que queramos ser otro Cristo, no, sino que queramos seguir la voluntad del Señor y que nuestro ejemplo dé algo de esa luz que el Señor quiere dar al mundo. ¿Verdad? Que seamos luz y no sombra, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿de qué más quería hablar? Pues sí, que, miren, ¿cómo puedo explicar esto? Sí, ya muchos de nosotros nos podemos dar cuenta de los cambios que vienen, se pueden ver ya encima de nosotros, se pueden ver ya dificultades derramadas del comunismo, derramadas del anarquismo, derramadas del caos, de la violencia, de querer cambiar todo simplemente porque un pequeño grupo del orgullo quiere cambiar todo esto y de la avaricia que quiere seguir controlando todo. Esto es obra del demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Pero bueno, son cosas que Dios permite porque es necesario que sucedan. Y por eso les quiero a ustedes recordar uno de los sentimientos, uno de los entendimientos que mi Señor Dios me dio a entender hace ya unos meses. Y se los quiero compartir una vez más aquí con ustedes. Y es esto que dice el Señor: no se sientan mal, pues serán obligados a hacer cosas que no quieren, que no les trae progreso o que no les trae provecho, que pareciera que los alejan de lo que es Dios. Recordar la pasión de Cristo. ¿Acaso no es Dios que parece ser vencido por el enemigo? Pues no, sino que deben suceder las cosas designadas por Dios para que se cumpla la voluntad del Señor. Y aquí va, pues, esta exhortación a sacerdotes, religiosos y religiosas, en conservar la verdad, en guardarse como lo que son ustedes, esposos y esposas de Cristo, en guardarse a su sacramento, que es el del sacerdocio, que es el de la religiosidad,
el de guardarse fiel al Señor, de forma de que el Señor encuentre en ustedes una virtud que sea digna de, de poner ejemplo a otros. Porque muchos de ustedes como sacerdotes religiosos y religiosas serán tentados, a tal punto que muchos de ustedes van a caer en la duda, van a caer en la angustia, van a caer en la desolación, van a caer en el martirio, van a caer en las garras del enemigo. Por lo tanto, hay que ser fuertes y perseverar en la palabra del Señor, porque muchos de ustedes tendrán situaciones muy difíciles en sus vidas, muchos de ustedes situaciones muy tortuosas, tal como muchos laicos que siguiéndoles, defendiéndoles, sufrirán junto con ustedes. Pero el que ustedes se mantengan fiel al Señor ante las tentaciones que se encuentran a nuestro alrededor, incluyendo a los laicos católicos, claro está, cristianos, porque el verdadero católico es cristiano, el verdadero cristiano es católico. Un cristiano es cristiano porque ama a Cristo. Y el que ama a Cristo ama a Dios. Y el que ama a Dios ama al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Pues les digo, tienen que mantenerse fieles lo más que puedan, porque ustedes han sido apartados de la comunidad para ofrecerse a nuestro Señor Dios en ese sacramento, haciendo un gran sacrificio, porque ustedes se tienen que apartar de muchas cosas que los demás lo ven como de todos los días y pueden disfrutar de eso, mientras que ustedes no. Ustedes, incluso si tienen sus errores, pueden encomendar, pueden, ¿cómo se dice?, recapacitar, arrepentirse, como todo mundo, ¿verdad?, en su sacramento. Por ejemplo, aquellos que estamos casados, pues en el sacramento del matrimonio. Aquellos que están en la consagración a la religiosidad, pues en el sacramento del sacerdocio. Y así sucesivamente. Pues bueno, hay muchos sacerdotes religiosos y religiosas que se sienten desesperados porque la vida ya no es igual, ¿verdad? Que quisieran que la gente estuviera abarrotando las iglesias y quisieran que todas estas medidas de higiene y de seguridad para no contagiarnos de esta pandemia, pues de alguna manera se borrara. Y es que no han entendido que esa no es la voluntad del Señor, sino que esta enfermedad está aquí para quedarse, para mutarse y seguir por muchos años. Todos estamos en riesgo ante este virus y como ya han visto, muchos han muerto, muchos morirán y muchos seguirán muriendo, porque esta es una enfermedad que no se va a ir así de fácil. Y aunque se tenga una vacuna, esto seguirá mutando. Será algo parecido a lo que hoy conocemos como las gripes o la influencia. Una situación muy difícil para muchos que a algunos nos tocará combatir, a algunos nos tocará martirizarnos en ese sentido con esta enfermedad. Pero ningún calvario, ningún sacrificio, ninguna dificultad que pasemos debe de ser, vamos a decir, vista como si fuese nada. Al contrario, tiene que verse como la voluntad del Señor y hay que ofrecerse, unirse al sacrificio, al calvario de nuestro Señor Dios, por la renovación de nuestros corazones, la renovación de muchos más y la exaltación de su iglesia. Que no quede en vano nuestras situaciones tan difíciles por las cuales pasamos. Hay que ofrecerlas al Señor siempre, aparte de nuestro ayuno, oración y penitencia, porque por la conversión de los corazones alejados del Señor, la renovación de muchos más y la exaltación de su iglesia. Nuestra Madre Santísima continuamente nos dice que hay que hacer ayuno, oración y penitencia. Es importante. La solución a nuestros problemas, amigos, la hemos tenido siempre a la mano y a partir del Segundo Concilio Vaticano la hemos dejado ir de nuestras manos como si fuera agua. ¿Por qué? Porque desde el momento en que la Santa Eucaristía, que es nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo, alma, sangre y divinidad, una vez que ha sido consagrada en la que conocemos como la transubstanciación, pues cada vez ha sido degradada como si fuera cualquier cosa. Cada vez ha sido desechada como si fuera cualquier cosa que se recicla. Cada vez ha sido manchada como si fuese cualquier cosa, a tal punto de que le han hecho creer a muchas gentes que recibir la Santa Eucaristía, que recibir a nuestro Señor Dios en la mano como si fuera cualquier cosa, y agarrarle y tomarle como si fuera cualquier pan, cualquier tortilla,
¿verdad?, estuviese bien. Y eso es incorrecto. Eso simplemente cada día nos aleja más de lo sacrosanto de la Santa Eucaristía, de lo sacrosanto de lo que es la misa, de lo sacrosanto que es precisamente todo este, ¿cómo le llamamos? Este gran sacrificio, esta, esta gran fiesta a la vez, porque es Él, nuestro Señor Cristo, que se ofrece como mártir, como cordero que limpia los pecados del mundo todos los días de nuestras vidas. Y cada vez que nosotros marchitamos este gran regalo de nuestro Señor Dios como si fuese la Santa Eucaristía, cualquier cosa, pues vamos de mal en peor, permítanme. Perdón, y una vez me voy a tomar agüita para... Y esto, amigos, va de mal en peor. La Santa Eucaristía se ha tratado cada vez más denigrantemente. Ya la gente ni atención le pone, ni mente le pone, ni sabe lo que tiene en sus manos. Tiene la voluntad del Señor y a la vez tiene la respuesta a todos nuestros problemas. Porque no es sino la adoración. La adoración, imagínense, a nuestro Señor Dios, que mitiga el castigo, como dice nuestra Madre. Y para mitigar el castigo hay que adorarle, hay que hacer la voluntad del Señor. Y esto es algo que no muchos comprenden, no muchos entienden. Y algunos por flojos, otros porque les da igual, y otros ya por negligencia, y otros por falta de educación, por falta de que sus padres les hablaron de esto, y así se van generación tras generación, denigrando y cada vez más, no solamente protestante, sino cada vez más atea, más pagana, más diabólica. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Todavía nos encontramos a mucha gente y decimos, son buenos. No sabemos de sus vidas una vez cerradas sus puertas en su intimidad. Por eso hay que orar los unos por los otros. No podemos juzgar los corazones de nadie. Solo nuestro Señor Dios puede ver qué hay en este corazón de cada y uno de nosotros. Pero a pesar de que estemos encharcados en cualquier pecado que nos encontremos, siempre hay que encomendarnos a la voluntad del Señor, pedir que nos perdone nuestros pecados en la mañana, pedir perdón al anochecer, pedir perdón, hacer nuestras oraciones por nuestra alma, por las almas de nuestros seres queridos, por nuestros cuerpos, por nuestras mentes, por nuestros corazones, que se cumpla la voluntad del Señor en nuestros corazones y en nuestras mentes. Es importante para no recibir la marca de la bestia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Porque muchos en este tiempo están recibiendo esa marca y no se han dado cuenta. Y la reciben por ignorancia, otros por voluntad propia y otros porque de a tiro les da igual. Mientras que otros están a la espera de eso. Ya van a caer en eso. ¿Por qué? Porque no se cumple la voluntad del Señor. En otros videos, y si ustedes gustan, vean aquí en mi videoblog, donde hablo sobre la última prueba de la iglesia y donde hablo de la marca de la bestia, del anticristo y todas estas cosas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprende el demonio y pronto, por favor. Pero hoy, más que en otros tiempos, hay mucha gente muy ignorante con cuestión de la fe. Y cuando hablo de la fe, no me refiero solamente a los libros y al catecismo y a lo que te pueda contar el sacerdote en los sermones. Me refiero a la fe de Cristo, que es su palabra, su magisterio, que son todo este legado que nuestro Señor Dios nos ha dado, que es mucho, ¿verdad? Que se transmite de generación en generación, no solo a través de la imposición de las manos, digamos, en tu primera comunión o en tu confirmación, sino que todo y cada uno de nuestros días, cuando consagras tu día a nuestro Señor Dios. Pues miren, la última prueba de la iglesia, ya estamos en esta última prueba, ya el falso profeta se encuentra aquí, y esta es una de las razones por las cuales YouTube y Facebook muchas veces me han censurado mis videos, porque hablo abiertamente de que hoy ya se encuentra el falso profeta entre nosotros. El falso profeta ya está entre nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Y aquellos que se darán cuenta, o se han dado cuenta, o se van a dar cuenta, lo van a hacer por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien iluminará nuestras mentes.
porque nuestro Señor quiere entendimiento y no sacrificio. Entonces les decía que muchos sacerdotes están en una prueba muy grande, porque están en su servicio como sacerdotes y entre lo que tienen que hacer como sacrificio como sacerdotes. Porque el sacerdote no solamente es administrador de una parroquia, ¿verdad? Que se tiene que mantener económicamente. Y ahí es donde muchos caen en el orgullo y la avaricia. ¿Por qué? Porque no es la parroquia, la iglesia de nuestro Señor Dios, no es una iglesia que tiene que dar con lo que el mundo opine, es el orgullo, ni con el hecho de que cuánto dinero tenemos o cuánto vamos a hacer o cuánto, esa es la avaricia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Y hay muchos sacerdotes religiosos y religiosas que se encuentran en esa dicotomía, se encuentran en un pie aquí y un pie allá y están a punto de caer porque o estás con Cristo o no estás con Cristo. Lo del César al César y lo de Dios a Dios. Pero hay muchos que hoy vamos a decir, su oficio, por así llamarlo, su llamado a sacerdocio se encuentra en riesgo. Muchos de ellos se van a arrepentir, se van a salir. Muchos de ellos van a trompezar y tendrán que levantarse. Muchos de ellos van a caer en lo más bajo y nunca se levantarán. Y muchos de ellos, muy pocos, perseverarán. Y será muy difícil, especialmente para aquellos que saben que amar a Cristo es amar a nuestra Madre Santísima, a la Virgen del Cielo, a la Virgen María, bendita por los siglos de los siglos. Amén. Así que es importante que estemos en oración los unos por los otros y que oremos bastante por nuestros sacerdotes, religiosos y religiosas. Y no hay mejor arma que el Santo Rosario. Nuestra Madre Santísima ya nos lo ha dicho, porque el rosario es bíblico, el rosario es místico, y a través de repetición de la palabra de nuestro Señor Dios, porque es la Anunciación, el Padre Nuestro y varias otras, el credo, ¿verdad? El Dios te salve, que son importantísimas repeticiones de la Santa Biblia. Pues bueno, amigos, déjenme ver, ¿qué más les quería decir? Bueno, los laicos, amigos, somos importantes en estos tiempos porque somos quienes mantendremos lo poquito que queda de la iglesia. Cuando digo la iglesia me refiero en ese sentido a la administración pública de los edificios, de los bienes materiales y todo, porque muchas iglesias darán a la quiebra. Cuando me refiero a las iglesias, me refiero a muchas iglesias, no solamente católicas, sino de muchas denominaciones, que se irán a la quiebra económica. Y muchos de ellos serán incapaces de la avaricia de vender hasta lo que más puedan, porque supuestamente ellos no tienen que dejar caer sus provincias, no quieren dejar caer sus parroquias. Sin embargo, la voluntad del Señor es que muchas de estas se pierdan al orgullo y a la avaricia de muchos hombres. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. De tal manera que la Iglesia Católica terminará siendo insignificante. ¿Okay? Así lo digo, insignificante. En otro video hablo de una pizca de cristiandad. ¿Y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos explica cuando hay tanto protestante trayendo Biblias a tu casa, insistiendo en la palabra del Señor? Lo explico porque al final de los tiempos solo una pizca de cristiandad nos quedará, porque no vamos a tener sacerdotes, las iglesias se nos serán arrebatadas, los bienes materiales que por muchos años muchos hermanos nuestros antepasados católicos lucharon para hacer grandes catedrales, hacer grandes obras al Señor y de bien social para el pobre y de bien social para la educación de los buenos cristianos, se perderán, es decir, tirados a la basura. No porque quiera nuestro Señor Dios, sino que porque los que son líderes en nuestra iglesia se han abandonado a cosas que no tienen que ver nada con la voluntad del Señor y se han apartado mucho de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y del magisterio, y en vez de eso se han unido con el orgullo y la avaricia del mundo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Pues como les digo, muchas parroquias cerrarán. ¿Por qué? Porque no hay dinero, ¿verdad? Hay la voluntad, pero sin dinero es muy difícil, ¿verdad? Y muchos sacerdotes dirán, bueno, ¿con qué me voy a mantener? Especialmente en ciertas partes del mundo donde los mantienen administrativamente una diócesis que les manda un chequecito cada quincena, ¿verdad? Que les da retiro, que les da asilo, que les da todos estos préstamos que otras gentes, como somos los otros laicos que trabajamos, tenemos.
que de alguna manera sirven pues para darles un soporte, una ayuda a estos sacerdotes que dieron su vida al servicio y sacrificio por la palabra del Señor y por el magisterio. Pero hay muchos que son falsos, y les digo, habrá muchos sacerdotes falsos que estarán de acuerdo con la cultura del mundo y no con la voluntad del Señor, y se vestirán como si fuesen sacerdotes. Y hay muchos ahorita, protestantes y ateos, que se visten como si fueran sacerdotes, muchos incluso blasfemos, donde las mujeres se dicen sacerdotes y andan haciendo disques sacramentos donde Cristo no está más. Cristo no está más, ahí no existe Cristo. Ahí existe la voluntad que es contraria a la del Señor. Ahí hay peligro, porque eso nos llevará al mismo infierno. Por eso nuestra Madre Santísima dice que hay miles de personas que se van al infierno todos los días. ¿Por qué? Porque aconsejados por los falsos profetas, y estos son muchos, pero hay uno, ¿verdad?, que es el que se refiere a la Santa Biblia, y que está precisamente ahorita como líder, ¿verdad? Y que va a ser castigado si no se arrepiente, y por quien tenemos que orar muchísimo, para que cambie, se mitigue la voluntad del Señor y nos dé un tiempo más si fuese posible. Pero como están las cosas, me parece que el Señor quiere hacer su voluntad ya. Pero miren, amigos, como les digo, muchos sacerdotes pues serán tentados muy grandemente, y hay que orar mucho por ellos, porque muy pocos serán los que quieran seguir la voluntad del Señor, y muchos serán obligados, y por eso muchos se van a salir, porque al verse acorralados y al no verse apoyados por los que supuestamente son líderes de la Iglesia Católica, y al no verse apoyados por los feligreses, que se supone son católicos y más sin embargo no lo son más que nada parte del orgullo y de la avaricia del mundo, y ya lo explicaré en un momento más. Bueno, de una vez, el orgullo, amigos, se refiere a 3 pecados dificilísimos, y ese es el pecado de el aborto, la eutanasia y las uniones que no tienen que ver con la voluntad del Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Y que eso es la marca de la bestia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. El orgullo, la avaricia, el orgullo, la eutanasia y las uniones que no tienen que ver con la voluntad del Señor. Todo esto, amigos, como les digo, lo explico en mis otros videos donde hablo sobre la marca de la bestia y el anticristo y la última prueba de la iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Pero es importante, y les voy a hablar de la solución a todo esto, que ya lo aludí hace un momento. La solución es tan sencilla, amigos, tan sencilla. Es adoración. Oración, ayuno y penitencia. Adoración. Oración, ayuno y penitencia. Es adoración. Adoración significa oración, ayuno y penitencia. ¿A quién? Pues ¿a quién? Si nuestro Señor Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y tú, sacerdote, religioso y religiosa, fiel católico, fiel cristiano, tú tienes la más grande oportunidad cada vez que vas a este sacrificio en el altar, donde nuestro Señor Jesucristo se regala en sacrificio para bien y voluntad de muchos, para la salvación de muchos, ¿okay? Donde Él se ofrece para limpiar nuestros pecados, donde ese sacrificio perpetuo sigue y continúa. Esta es la misericordia que hoy el mundo no ve y que no se da cuenta, y aún así, al ver a nuestro Señor Jesucristo, no son capaces de hincarse y recibir a nuestro Señor Dios Jesucristo en nuestra boca. Esa es la solución a todos nuestros problemas. Y hoy, en vez de ver eso, estamos viendo que están promoviendo una forma sacrílica de tomar a nuestro Señor Jesucristo. Ya la han venido promoviendo durante mucho tiempo con el hecho de que es cualquier cosa, ¿no? Como si fueras tú a un drive-thru, a un McDonald's, a un Burger King, a uno de estos lugares donde simplemente ordenas y te dan y te comes y ya desechas y tiras toda la basura. No puede ser. Esta degradación del mundo es difícil cuando no se dan cuenta de lo que tienen ante ellos, que es precisamente cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de hincados y de rodillas. Esto no lo comprende la gente. A mucha gente le da vergüenza, mucha gente es cobarde, qué van a decir, cómo van a hacer, qué ridículo, esto es antiguo, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta que esta es la voluntad eterna del Señor, que
toda rodilla se doble y que toda boca aclame que Él es el Señor. De rodillas y en la boca, tomar la Santa Eucaristía. Y hoy tanto sacerdote religioso y religiosa que hace caso omiso a esto y no ponen el ejemplo, porque lo ven cursi, antiguo, como que da lo mismo, es exactamente lo mismo, y raciocinian, y por ese raciocinio lo aceptan en su corazón. Igualmente así es la marca de la bestia, amigos. Ese es el gran peligro. Ay, María Purísima, sin pecado concebida. Dios, reprenda al demonio pronto, por favor. Porque todo empieza con el raciocinio de que, pues, miren, a toda gente se ofende, ay, no, que se van a sentir mal porque les voy a hablar de la verdad. Mejor me autocensuro y hago de cuenta que lo bueno es malo y lo malo es una virtud y empieza la gente a adorar cosas que no son. A adorar lo malo porque al exaltar lo malo como si fuese virtud, oprimes la verdad, callas la verdad y cometes un acto de omisión, como decimos en el yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que espero intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Estamos pidiendo hacer oración. Es por eso que es tan importante pedir por los que se encuentran en ese calvario entre la vida y la muerte, y por aquellos que ya han muerto y están en el purgatorio, porque podemos orar por ellos, y ellos pueden orar por nosotros, pedir los unos por los otros. ¿No me lo crees? Ahí está Lázaro, ahí está nuestro Señor Jesucristo mismo hablando de todo esto en la Santa Biblia. Pues bueno, les digo, es difícil, amigos, y la solución es tan fácil como tomar la Santa Eucaristía de rodillas y en la boca. Ahora, muchos sacerdotes que están ofreciendo misas, porque el sacerdote tiene que ofrecer su misa independientemente de si hay feligres o no. Si hay uno o hay 1000 o hay cientos, el sacerdote tiene que hacer sus misas siempre. Y es por eso que así se garantiza el continuo sacrificio en el altar, la continua renovación del lavado de nuestros pecados y este gran misterio de precisamente de la reconciliación, este gran misterio de la sanación, este gran misterio de la gracia de nuestro Señor Dios derramado por todo el mundo para el perdón de nuestros pecados, se repite cada uno de estos días en ese santo sacrificio del altar, en la Santa Misa. ¿eh? Y eso no puede dejar de hacerlo un verdadero fiel a Cristo, un verdadero sacerdote fiel a Cristo. No puede de ninguna manera alejarse de la oración. Y por lo tanto, es ese sacerdote tan importante precisamente porque esa es la voluntad del Señor, porque Él puede sus manos consagradas ofrecer. ¿Ok? Así que hoy cuando vemos tanta relativismo y vemos tanta confusión y vemos tanta amnistía, por así decirlo, a lo que no es la voluntad del Señor, que la gente le da puerta abierta a la maldad y le exalta como si fuese virtud, estamos al revés. Y eso es lo que va a pasar, de hecho lo estamos viendo. Hoy tenemos un pequeño descanso, pero una vez que se quite ese pequeño descanso vienen tormentos grandísimos. Una vez que gana el comunismo, el socialismo, la anarquía, la izquierda como la izquierda extrema, el orgullo gay, los LGTB, toda esta gente, ¿verdad? Ave María Purísima sin pecado concebida. Dios sorprenda al demonio pronto, por favor, que está confundida y quiere hacer la voluntad del maligno, porque están siendo confundidos y alentados por estas entes diabólicas que andan en las alturas. Ave María Purísima sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Así que es tan importante orar y pedirle al Señor que nos proteja de todos estos males, de todos estos dardos del enemigo que hoy se encuentran todos los días disparándonos, algunos hiriéndonos. Por eso es importantísimo, amigos, la oración. Oración, ayuno y penitencia. Esto es adoración, que todo esté enfocado en irnos al cielo, esté enfocado en Cristo Rey, en Cristo nuestro Señor. Bueno, déjenme ver. ¿Qué más? Pues sí, la fe, pues, está perdiéndose en muchos. Es por eso que hay que enseñarla a nuestros hijos, a nuestros menores,
a nuestros amigos, parientes, familiares y conocidos y a quienes podamos, con nuestro ejemplo, con nuestra caridad, porque no todo el mundo lo va a entender, ¿verdad? Pero lo que sí no falla es la oración. Eso sí podemos hacer y eso son parte de nuestros talentos, son parte de nuestros carismas y algo que podemos hacer todos los días. El pedir los unos por los otros y el pedir que a nuestro prójimo le vaya bien, que Dios tenga misericordia con ellos sobre todo y que en el día del juicio final puedan ellos antes de morir arrepentirse de sus pecados y que lleguen al cielo. Por eso es tan importante la oración, porque la oración no tiene final, la oración no tiene época. La oración se aplica tanto del principio de los tiempos como el final de los tiempos, como hoy mismo. Y la voluntad del Señor, la misericordia del Señor es tan grande, es tan buena, es tan bondadosa, que Él es capaz de hacer maravillas, ¿eh? Y de hacer de la ceniza, de lo que ha sido quemado del pecado, maravillas nuevamente. Así que sí, sí, siempre pidamos que la voluntad del Señor se cumpla. Y miren, como les decía, la solución, y esto lo anoté para que no se me olvidara, la solución se encontraba en la Eucaristía. Y esta era la mitigación del castigo que radica en el acto de amor al hacer la voluntad del Señor, quien a la vez se ofrece como sacrificio reparador por nuestros pecados. Esta es la Santa Eucaristía. Esta es la solución a todas las dificultades del mundo, que va mano en mano con tu adoración, que va de mano en mano con el hecho de que tú demuestras al Señor que Él es Dios, que le respetas, que les quieres, que le amas y que quieres hacer la voluntad que Él te pide para ti, porque su voluntad es el camino del bien y su camino del bien es lo que te llevará al cielo, es lo que te llevará a la gloria. Esto para muchos es difícil de comprender y muchos hasta lo toman como historia, no sé, como un cuento. Vayan ustedes a saber qué tanta cosa. No lo toman en serio y por eso tanta gente anda perdida. Anda tan perdida que ya les da lo mismo hacer el mal que hacer el bien. Y como es más fácil hacer el mal, pues muchos se abandonan al mal. Imagínense ustedes. Es por eso que es importante la oración, porque la oración es lo que te guarda de las dificultades del mundo y que aun cuando las enfrentas, si tú te abandonas a la voluntad del Señor, las cosas van a salir bien. Las cosas van a salir de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso hay que aceptar la voluntad del Señor. Muchas gentes piensan que la voluntad del Señor es que nunca malo te pase, que nunca pases por ninguna dificultad, que todo siempre te vaya bien. No, al contrario, amigos. Aquel que sufre, aquel que tiene martirio, lo ofrece al Señor y lo une al Calvario de Cristo por la salvación de muchos, la renovación de muchos más y por la exaltación de su iglesia, se dará cuenta que tiene valor todo esto ante los ojos del Señor y que eso se aplica para la conversión de muchos corazones, que eso se aplica para la salvación de muchos. Y eso Dios lo ve muy bien. Eso lo ve Él y te llamará hijo, hijo del divino, hijo de nuestro Señor Dios, hermano de Cristo, amigo de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero hombre y verdadero Dios. Bueno, no sé, amigos, si he dicho todo lo que tenía que decir. A lo mejor se me olvidaron algunas cosas. En otro videoblog lo hablaré. Les pido se suscriban si gustan, compartan si así lo desean y sobre todo les pido que estén mucho, mucho en oración por ustedes, por sus seres queridos, por todos aquellos que lo necesiten, especialmente por sus enemigos y sobre todo por nuestros sacerdotes religiosos y religiosas, porque lo que viene, amigos, es un gran cisma en la iglesia. Es un gran problema como nunca lo había vivido la Iglesia Católica. Se dividirá más, de por sí ha sido dividida por mucho tiempo y en otro videoblog lo explico acerca del 666. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios sorprende al demonio y pronto, por favor. Subían mis otros videos desde el principio de mis videos, por allá desde el 2016, en donde explico por qué el presidente Trump y donde explico el gran peligro de Andrés Manuel López Obrador y de otros gobernantes en el mundo, como Sánchez en España, en Venezuela, en Argentina, en Chile, ¿verdad? En Centroamérica, en Canadá. Lo que explico, cómo el dragón se está
moviendo a través del continente y a través del mundo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. ¿Y cómo es que el falso profeta ya está entre nosotros? De verdad que me da mucha pena esto, pero así es. Y no es sino que se tiene que cumplir la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que se cumpla su voluntad como siempre, para que la salvación del mundo pues llegue definitivamente un mundo nuevo, una nueva Jerusalén. No sabemos cómo va a ser esto, no sabemos cómo va a ser lo que siga, no sabemos si nos va a afectar a nosotros, a nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, 3, 4, 5 generaciones más. Lo que sí sabemos es que todos pues sufriremos de alguna manera y todos viviremos parte de esa tribulación y calvario de nuestro Señor Jesucristo, porque su iglesia tiene que vivir lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Tiene que vivir ese calvario y llegará un momento en que la iglesia tendrá nada. Será como una pizca de cristiandad y se le quitará todo completamente y quedará en la ruina, sino más que con los trapos que traigan puestos. Así de difícil será la situación, pero es por algo bueno, es por la salvación de aquellos que el Señor quiere que se salven y quiere que se salven muchos, pero muchos serán llamados y pocos oirán al Señor. Bueno, amigos, me despido pues, no sin antes hacer esta pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre, líbranos de todo mal junto con todos los que te queremos. Llévanos por el camino del bien. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora. Ángel de la guardia, dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día. Niñito Jesús, haz que nuestras obras sean como rosas y lirios delante de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla en contra del demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Rafael Arcángel, defiéndenos en la batalla en contra del demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Gabriel Arcángel, defiéndenos en la batalla en contra del demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Madre, una gracia te pedimos, que nos sanes de cuerpo y alma. Sé que debemos de despojarnos de nuestros orgullos y pecados, que lejos estamos de ti, Señor, que negro velo cubre nuestra alma. Te conocemos y queremos ser felices. Madre Santísima, posa tus manos aquí en nuestro corazón, para conocer mejor a tu Hijo Jesús y nuestro Padre Dios. Inmaculado Corazón de María, Sagrado Corazón de Jesús, a ustedes consagramos y encomendamos nuestro día y salud, sanación, conversión, liberación, vida, cuerpo, alma, esperanza y salvación, junto con la de todos, las de nuestros amigos, parientes, familiares y conocidos, y aún la de nuestros enemigos, y muy especialmente por quienes sufren y morirán el día de hoy. Ante todo, pues, Señor, que se cumpla siempre tu voluntad. Te rogamos, pues, por la conversión y liberación de nuestros corazones, la conversión y liberación de los corazones alejados de tu amor, la renovación de muchos más y la exaltación de tu iglesia. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubra, sane de todo mal, limpie de todo pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Viva Cristo Rey. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Viva la Sagrada Familia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Viva la Santa Iglesia Católica extendida por toda la tierra. Y amigos, terminamos con la corona. Amparo de nuestra Madre, socórrenos. ¿Y quién es el amparo de nuestra Madre? El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, amigos, nos vemos hasta el próximo videoblog. Dios los ampare, bendiga y proteja de todo mal. Hasta pronto. Bye bye.